Y estamos comenzando un nuevo y segundo capítulo del programa Par Anormal. Señorita Nena Báez, señor Mauro Quijada, no lo raptaron menos mal. No, estamos vivos. Siguen acá. Sí, con la mala racha, pero estamos acá. Sí, por ahora están aquí. Ah. Mala racha, ¿qué te ha pasado? ¿Los espíritus han jugado en contra tuya? Ay, no sé. Sí. Mauro, No, bien. ¿no te han hecho malas pasadas los espíritus? No, tengo un buen ángel ahí, parece. Qué bueno. ¿En qué quedamos en el capítulo pasado? Hablamos de. Bueno, fue una introducción, porque la idea es andar un poco más, lo que sea que tome, sobre el proyecto, ya ni tan proyecto, sino algo real y concreto que es el Blueprint en el Radio Sur. El proyecto Radio Sur. Y que es, como parte, quiénes son sus creadores y quiénes son sus. No difamadores, hay una palabra, soplones, los whistleblowers. Mauro narró harto y nos contó harto sobre la historia que va detrás de todo este proyecto y cuál es el fondo que tiene y dónde lo podemos ver más recientemente, que fue acá en Chile con la Virgen, con la avenida de la Virgen de Fátima y cómo se comportó el gobierno ante ello. Y creo que hay mucha gente que, sí, debe haber mucha gente que tiene que haber visto esta misma señal, esta falsa bandera, pero no tiene la oportunidad que tenemos nosotros de dar a conocer esa información públicamente. Eso fue un resumen más o menos de lo que vimos en el primer programa. Ahora la idea es continuar y andar un poco más y meternos hasta donde debe el tiempo. Genial. Me estaba acordando de la Virgen de Villa Alemana, parece que lo hablamos Hablamos unas De este pinceladas. chico que tu papá le hizo la receta para que se convirtiera en chica. Sí. Y ahí dejó de ver la Virgen porque ya ya está no era muerto virgen. ya. Bueno, el proyecto Bluebeam, entrando en materia, tiene 4 pasos que son bien claros para que nos convirtamos de la sociedad de hoy a la sociedad dominada por unos pocos. Que ahora es así, pero no es tan explícito. El primero es la destrucción de los emblemas y elementos históricos que nos aunan particularmente como sociedad. Eso ya sea por terremoto o por tecnología Tesla. No sé si saben bien qué es la tecnología Tesla, lo voy a explicar un poco. Nikola Tesla fue un científico croata de principios del siglo XX, que a él nosotros, sin quererlo, le debemos pero muchísimo de lo que tenemos actualmente. ¿Ya? El control remoto, los escáneres en los aeropuertos, cuando uno va al dentista, hay un montón de... El rayo, o sea, no sé si el rayo X, pero por ejemplo que la tecnología del infrarrojo, que es la que funciona en Claro. el control remoto. El rayo X, lo que pasa es que la onda X tiene varias como frecuencias, no son como los números naturales que va 1, 2, sino que es una continua frecuencia, y lo que él utilizó se llaman rayos T, que está cercano a los rayos X. Pero volviendo al tema, Nikola Tesla fue bien outsider en el sentido que hizo un montón de inventos. De hecho, él creía en la energía libre. Alcanzó a construir una torre de energía decía él, para que todo el mundo tuviera, imagínense, energía eléctrica sin cables, ¿ya? Todo lo que nosotros tenemos eléctrico tiene cables. ¿Se han preguntado por qué? Bueno, es porque así lo pueden controlar. Saben cuánto gastas tú y cuánto te pueden cobrar. ¿Ya? Imagínense la energía eléctrica sin cable y más aún la energía libre, que también se supone que existe y nos es negado porque si no, esto se saldría de control. Exacto. ¿Esta energía libre sería una especie como el Wi-Fi, por ejemplo? Es parecido, pero el Wi-Fi son ondas electromagnéticas. Se supone que la energía libre sacan
onda como del éter. Lo que El pasa- éter, entre comillas. Sí, pero, Claro, porque lo que de pasa alguna es manera me refiero Sí. a que la gente que tenga una especie de receptor de esta Sí. energía, tal como si tuviera una antena de La cable, señal por está en el ejemplo. aire, la Sí, señal está en el aire. sí. Lo que pasa con la energía libre que planteaba Tesla es toda aquella, así, en palabras muy sencillas, en cada espacio, en cada rectángulo, en cada cuadradito hay materia, nada está vacío. Y todo eso tiene como hay materia se puede trabajar y se puede explotar y se genera energía. Entonces imagínate si eso se expandiera, si se trabajara por algo no sé si la destruyeron, pero la torre de Tesla la Sí, tienen, destruyeron. y unos rusos la están hace años tratando de construir de nuevo, le ha costado un mundo. Pero no se extrañen que Rusia saque su torre de Tesla pronto. O sea, va a ser la declaración de convertir como la va a ser segunda la- torre de Babel. va a ser la declaración de guerra quizás firme para Estados Unidos. ¿Cachai? Eso es más o menos lo que trataba de hacer Tesla, que en todos los espacios hay materia, no hay poco, hay materia, hay muchas partículas por millones de átomos y que eso se pueden trabajar. ¿Cachai? Entonces tendríamos energía para calentar los océanos, para... Pues me imagino que los detractores podrían decir que si no se maneja bien esa energía podría precisamente ser dañina. Es que todo es dañino, ¿no? Todo instrumento tecnológico puede generar daño. Un auto puede ser, el estanque de un auto es como una bomba en realidad. ¿Cachai? Si no se sabe usar las mismas centrales nucleares. Sorprende que en Santiago hayan 2 centrales nucleares y pasan piola, o sea, la gente ni se cuestiona que está viviendo al lado de una bomba. Yo creo que no tienen ni idea. No tienen idea, imagínense. Y han habido casos que están súper como escondidos de un cabo que estuvo implicado en la central nuclear de La Reina, que hubo un escape de radiación. Y él demandó a la empresa y le empezó a dar cáncer. No sé si murió o no recuerdo, pero sí uno no sabe en realidad cómo se controla el tema energético. Bueno, volviendo a Tesla, él tiene un montón de inventos, hizo los planos de un ovni, ¿ya? Y hay una anécdota que una vez le preguntaron a Einstein, señor Einstein, un periodista, le preguntó ¿qué se siente ser la persona más inteligente del mundo en estos momentos? Y Einstein respondió, no sé, vayan a preguntarle a Tesla. Wow. Esa onda. De hecho, es súper injusto porque guardaron el cerebro de Albert Einstein, pero a Tesla lo dejaron casi pudriéndose como 20 días en el departamento. O sea, Bueno, a claro. Tesla lo odiaron, de Era muy hecho. peligroso su... Bueno, es que en esa época, a ver, nos vamos a meter a otro tema, pero quizás tiene que ver que la General Motors, esto... ¿De JP Morgan o no? de- Sí, de JP Morgan. Tesla necesitaba, como cualquier inventor, necesita vender sus inventos. Claro. Nadie tiene tanta plata así como a menos que seas millonario y te ponga como el de SpaceX, ¿cómo se llama? Elon Musk. Elon Musk, claro. Que eso yo creo que da para otro capítulo, pero Ujú. a Tesla no, como cualquier inventor no normal, vendía sus inventos porque tenía de todo y en eso trabajaba. Necesitaba comer también. Claro. Trabajaba para Thomas Alva Edison. No. Era competencia de Thomas Alva Edison. ¿Sí? De hecho, el Alva Edison lo que él pretendía es que la transmisión de la energía es de dos formas. Uno es corriente continua y la otra es la corriente alterna. ¿Ya? Imagínense una manguera con agua que uno le coloca el dedo y sale más lejos, ¿cierto? Tiene más potencia. ¿Ya? La corriente alterna lo que hace es que genera pulso y la energía puede llegar más lejos. Por lo tanto, en todos los cables de alta tensión hay corriente alterna, llega a un transformador y la convierte en corriente continua a las casas. Tomás Alva Edison decía que la corriente, en esa época se estaba investigando recién el tema de la corriente, era la época del telégrafo.
Alva Edison era bien como hardcore para su experimento. Había ferias en que él llevaba animales como caballos y los electrocutaba en vivo. ¿Ya? En cambio, obviamente Tesla lo criticaba por ese tipo de barbarie, ¿cachai? Y él decía que en el fondo para las ciudades se iban a distribuir por corriente alterna, que la corriente continua necesitaba demasiada como inversión en infraestructura y un montón de cosas. Y en el fondo el tiempo le dio la razón. Incluso Tesla criticaba la teoría de la relatividad y él decía en sus palabras, la teoría de la relatividad es como un mendigo recubierto con un traje escarlata. La gente ignorante lo confunde con rey, en el fondo. Y también decía, porque, porque Tesla era súper crítico no así Einstein con él. De hecho, le escribió Einstein una carta saludándolo para un cumpleaños, 70 y no sé cuánto. Pero Tesla decía, la relatividad de Einstein, ojo con lo que va a decir, solo es un montón de estiércol envuelto en un vistoso celofán de matemática. No sé si ahora podemos hablar de la relatividad, pero hay un montón de cosas que no es que sean incorrectas, sino que hay parámetros que toma la relatividad que son bastante cuestionables. Ya volviendo al Blue Ink, Claro. bueno, estamos saliendo gracias a Tesla. La tecnología Tesla, él inventó lo que se llama el HARP, ¿ya? Que es una antena de alta frecuencia. Hay antenas HARP que son como, imagínense un cultivo como que acá en la zona hay harto de parrones, ¿ya? Sin parras obviamente, un campo entero, no sé, 1 hectárea de puras antenas así, de plantación, y eso emite una energía de alta frecuencia que va a la estratosfera y rebota, se carga en el cinturón energético de la Tierra y cae en la Tierra. Pero dependiendo de la frecuencia, se supone que esa tecnología puede generar terremotos, Claro. puede, Aluviones, huracanes. puede cambiar el clima y lo que se sabe es que está comprobado que resulta. No recuerdo la isla que se hizo el experimento, que se elevó la temperatura en, no sé, unos 10 grados cuando estaba funcionando. El tema es que la tecnología HARP lo que hace, y eso es a lo que voy, es que se supone que nosotros ya estamos en la etapa 1 del proyecto Blue Beam, lo que hace es transformar las decisiones en base a elementos como naturales, que nosotros creemos que son naturales pero nunca lo fueron. Por ejemplo, el huracán Katrina se supone que fue tecnología HARP. El terremoto. Acá. El terremoto Hay acá. hipótesis. ¿Cuál es el del 2010? Claro, hay hipótesis. El Lo que 2010. pasa es que hay toda una... A ver. Hay toda una seguidilla de rumor, ¿ya? En que tiene algo de sentido, o sea, fueron durante más o menos un periodo de 3 años en que hubo una secuencia de terremotos muy grande aquí en el continente, en América, y que lo que ocurría era que pasaba en países, por ejemplo, que estaban, por ejemplo, en Haití, que estaban como en una especie de revuelta contra la corrupción del gobierno. Viene el terremoto. Aquí en Chile estábamos pasando del gobierno de izquierda a uno de derecha de lleno. Igual hay descontento, había descontento con el gobierno de Bachelet, pero también tenemos todo el problema que acontece hoy por hoy, son los negociados políticos con las grandes empresas mineras, que tarde o temprano es una olla a vapor, ¿cachai? Y bueno, se viene también este terremoto, y nosotros somos mucho como la rata de laboratorio de Estados Unidos y de muchos países imperialistas. ¿Y qué genera un terremoto? ¿Qué genera una crisis? ¿Qué genera principalmente un fenómeno natural de tal magnitud?
pedir ayuda al extranjero. Más allá de eso, hacen préstamos generan, y- exacto, generan deuda porque tienes que reconstruir el país de nuevo, ¿cachai? Ah. Entonces, ¿a quién le pides tu dinero? Al FMI. ¿Quiénes son los jefes del FMI? Estados Masones, Unidos- reptilianos, ¿cachai? O que no lo quieren, pero esos son los jefes los jefes del FMI. Las grandes potencias, los banqueros. ¿Y quiénes son los banqueros? Rothschild, uno de Rockefeller, otro que JP Morgan, pero sobre todo los Rothschild. ¿Quiénes son los Rothschild? Es una familia inglesa, judía, que está casi a la par o por sobre de la realeza británica incluso. Ellos manejan prácticamente todos los bancos del mundo. Eso genera los fenómenos Entonces, naturales. te dice que a Chile se le hizo este terremoto como para poder de alguna manera darle un empuje económico como para justificar todos los negociados que ha hecho la derecha después. ¿O No para solamente poder la meterse derecha, más? esto viene de antes. ¿O para poder meter las manos un poco más? No solamente la derecha, esto viene de antes, viene de distintos gobiernos. Ahora, siendo súper franca, ¿creo yo que el terremoto de acá fue provocado artificialmente? No lo sé, la verdad. No lo sé. Y creo que la historia sísmica de Chile da para pensar que fue una seguidilla más de terremotos de los tantos que hemos tenido. Pero sí me llama la atención que hayan acontecido después en Haití, otro en Indonesia, otro. Pero Chile bueno, siempre según los se sismólogos ha... dicen que un terremoto en un lugar provoca de alguna manera la posibilidad que se dé en otra parte. Bueno, Como el efecto se mariposa. supone que la tecnología HARP no inventa el fenómeno, sino que lo acrecienta. Claro, Ya. por ejemplo, O puede sea, ser un temblor tipo grado 5. Claro, lo mismo que si hay una probabilidad de ciclón, esto lo convierte en huracán grado X, ¿cachai? Ya. En el fondo lo que hace es intenciona y lo magnifica. Ya. ¿Sí? Y se supone que está detrás de lo que le llaman las trompetas del apocalipsis, que son sonidos que se escuchan ambientales en kilómetros a la redonda, que nadie sabe de dónde vienen, que suenan como vibraciones. Yo me acuerdo haberlo, este es un rollo que uno se pasa, pero yo me acuerdo haberlo escuchado en Santiago varias Hubo veces. un tiempo que mucha Sí. gente dijo haberlo Yo he escuchado. escuchado Quedó uno en grabado. mi vida una vez y lo escuché. Y quedó nítido, grabado en- sí. Yo escuché una vez, En YouTube está lleno de páginas de las Sí. famosas trompetas del apocalipsis, claro. que uno sabe, pero ¿y cómo se produce este sonido? Y hay un montón de explicaciones, pero nadie sabe realmente cómo se produce. ¿Cachai? ¿Podría ser el funcionamiento de ese HARP? Es Claro. que puede ser la Que vibración que cuando lo echan a produce. andar suena como trompeta. Claro, puede ser que la vibración que produce o de lleno es el sonido que genera. Pero también, o sea, yo años atrás creo, cuando estaba todavía estudiando, siempre en la mañana me levantaba porque yo tenía una muy linda vista al mar. Y me levantaba en la mañana y veía el mar. Y recuerdo que una vez sentía, fue una vez, pero duró un par de días. Era eso, no eran Sí. trompetas, era una vibración. Y dices, ¿qué es esto? ¿Por qué Eran no? trombones. Claro, ¿por qué no se detiene? ¿Cachai? Ahí está la normal, hablando. Los trombones del Los apocalipsis. trombones del apocalipsis. No, Estaba mal el motor del refrigerador. las frotadas del apocalipsis. Pero eso era la sensación y fue muy Sí. incómodo durante, a lo mejor todavía sigue y ya me acostumbré, pero fue muy notorio que había una constante vibración y a muy baja frecuencia, era denso. Habrán durado 3 días, de ahí nunca más. Y haber sido unos casi 50 grados. El tornado que hubo hace poco, no sé si en Concepción o en Temuco. También por Puerto Montt. En Puerto Montt. Dicen también que pudo haber estado implicada tecnología HARP. En fondo para, a veces como para asustar, otras veces para implementar acciones con los gobiernos. Pero mira, a lo mejor yo soy el paranormal, el anormal y la paranoica. Hace 10 años más o menos se instaló la primera base norteamericana en Concón. ¿Ya? Y había mucha gente que estaba en contra por todo lo que significa eso. Ensayos de guerra, inversiones bélicas. Se supone De que los estaban Estados Unidos. enseñándole Que incluso a los carabineros de acá a hacer
represión en las Sí, ciudades. claro. De hecho, que lo que es como que están preparando un nuevo golpe de Estado. Claro. En caso, de hecho se habló mucho que si la Bachelet volvía a ganar o se volvía a ver un Sí. gobierno de Si iban a izquierda, cuartelarlo, Sí. sí, sí. Eso también lo escuché. Bueno, ¿qué significa cuando un país coloca una base militar en otro? Básicamente es una advertencia que al primer movimiento que Es ustedes hagan, colonización. nosotros Sí. estamos inmediatamente aquí. Mm. ¿Qué ocurrió en 2008, creo? No antes, o sea, perdón, después, mucho después. Cuando Maduro empezó con el tema de las revueltas, que la gente no estaba de acuerdo con él, en la primera gran manifestación que hubo, Estados Unidos dijo que ellos iban a enviar fragatas. Y Rusia respondió que ellos en 24 horas tenían Sí. misiles dirigidos a Estados Unidos si llegaba alguna fragata a Venezuela. Eso significa básicamente que haya una base militar extranjera en un país. Aquí hay dos muy poderosas, la estadounidense y la israelí. eso es en el sur también. Sí, pero esa es información no No, es privilegiada, pero es un secreto a voces. Hay gente se que sabe. no quiere creer, que es como que dice, no, eso no, mientras no Yo salga no en sé. el Mercurio o en Sí, el Canal 13 no le pero- creo. Mira, siempre va a haber personas dormidas, eso no puedes ir como... Ni siquiera vale la pena como tratar de despertar a las personas, simplemente, y yo creo que este tipo de programas y otros le hablan como a otro tipo de público. ¿Ya? ¿A quién le interesa saber? A quien le interesa y quien se da cuenta de lo que pasa en algunas cosas y le hace ruido varias preguntas. Claro. Em, Lo que quiere decir para terminar, bueno, el HERP, lo que va a generar siempre, como te decía, es crisis monetarias. Eso es. Y una dependencia hacia el gran gobierno. Nada más. Eso es. Podríamos hacer un grupo de música pesada que hiciera música hardcore. sí. Sí. Estaba... Tendría que ser con trompeta. Claro, con trompeta, un grupo de hardcore, con trompeta y batería fuerte. Sería como una orquesta de cámara. Un punky de viento, así como... Sí, raro, pero como todo. Con trutruca. ¿Cuándo entra aquí en HARP el Bluebeam? Al inicio por el miedo, por el control de masa. Pero para terminar el paso 1, yo no sé si recuerdan el caso de, yo creo que otro día lo podemos tomar, pero el caso de Paiguano, donde supuestamente cayó un ovni, no sé si lo han escuchado. No, era muy chico. Ella. ¿Cuándo fue? La joven. ¿Cuándo fue? Esto fue en los 90. Ah, ya. A ver, Paiguano queda en el norte chico, cerca de Coquimbo, La Serena, ya hacia la cordillera. Vicuña, no sé Ya. dónde está Gabriela Mistral. Elqui. Elqui, Vicuña, Elqui, ya. sí. Es uno de estos tantos pueblos que hay hacia la cordillera. Un día X cae un ovni al frente, porque esto queda en una ladera, imagínense una quebrada enorme, donde en una ladera está el pueblo y en la otra hay puros cerros. Un día tipo en la tarde cae un ovni, la gente lo ve, en la noche llegan helicópteros, militares y se llevan lo que cayó ahí. Nunca más se supo nada. Hubieron excursiones al lugar, tratando de encontrar cosas. No. Lo que quedan fueron... Esto es Paiguano, imagínense una cosa súper rural, entonces no estaba el celular incorporado, No estaba el periódico digital ahí a la no, mano. porque no es una localidad que vivía de cabras, de los cultivos de fruta, No había etc. ni O smartphone. sea, no era necesario mandar a Will Smith con la luz que Claro. para olvidarse. El tema es que los relatos que cuentan de Paiguano, y hay muchos, de gente del lugar que dicen, oye, sí, pues eso sí pasó. Nosotros vimos a los militares, incluso hay relatos de carabineros de la zona que cuentan que eso está prohibido hablar, ¿cachai? Del tema, que es como tema tabú, que no se puede tocar. Ahora, la cuestión es, lo mismo del chupacabra, que fue visto en Calama, creo, y hay varios relatos de chupacabra. Por aquí también hay.
también. ¿No era algún hijo de senador o algo así? Como Bueno, todos puede los ser. estaban. Hermano, en este caso, chupasangre. chupacabra. Sí. El chupacabras, chupasangre, chupasangre. Porque son buenos para chupar. Claro, y salen a manejar y matan. El tema es cómo llegan tan rápido los gringos al lugar, a la zona. Es que quizás nosotros tenemos la división en países, pero esta gente no tiene ese concepto. No, el Ya. FBI no tiene división de países, por Claro, ejemplo. tal como tú hablabas, o como vimos en este documental, que tenían esas naves que en 2 segundos estaban en 20 y tantos kilómetros, podrían ellos tener sus ovnis y llegar acá apenas se enteran, no sé, cruzó la barrera, están en cierto lugar, lo detectaron, saben que en 1 hora más va a caer en tal Bueno. lugar y ellos llegan ahí. Mi hipótesis en ese caso sería, no tan así, yo creo que estos tipos siempre han tenido bases acá y en todos los Sí. países, siempre. Bueno, pero eso no quita lo otro. No quita lo otro. Porque lo que tú dices, hay un proyecto secreto que se llama el TR-3B y el TR-4B, que se supone que es el OVNI norteamericano. Es una nave triangular, parece a una dobladita de la que nosotros Como lo conocemos. fue en el 90 el F-16 Fantasma, algo así, el negrito entero. Claro, pero la evolución de ese tipo de avión va hacia otro tipo de avión que también es ultra secreto, que se llama el Proyecto Aurora. ¿Ya? Que... No es la cantante. No. Bueno, el TR-3B, si alguien no sabe, va a decir, oye, esto es un ovni, porque es triangular, se mueve a 20.000 kilómetros por hora, qué sé yo, con energía de plasma. Se supone que lo hicieron en base a la tecnología de Roswell y fue visto coincidentemente no sé si se recuerdan un gran apagón que hubo en Argentina hace un tiempo atrás, o sea, las centrales como que colapsaron y generó como este gran apagón en el país, ¿cachai? Y esos TR-3B se supone que cruzaron hacia Chile. O sea, fueron a hacer la pega, después vieron otro tipo de aviones, porque no necesariamente que es o sea, el TR-3B es altamente tecnológico, pero aún así hay otros, como el Aurora, es aún más como potente en el fondo, como avión, ¿cachai? Ahora, ¿por qué cruzaron hacia Chile? ¿O esos fueron los relatos que dijeron? ¿Será que las bases están acá en Chile, ¿cachai? En el norte? ¿Podemos dejarlo por el segundo bloque? Estamos llegando a la primera media hora para que la gente pueda ver a nuestros auspiciadores, porque por suerte tenemos gente que nos está apoyando en este programa. Nos quedan 2 minutos para irnos a esa pausa. Así que tengo que ¿Puedo mencionarlo. recomendar un tema para la conversación de hoy día? Sí. Oblivion, de Ok. N83 con Susan Sanford. Ya. Quiero agradecer a Builder, Muebles Builder, Espacio 271, donde estamos. Leiva Ibáez Corretajes, Felipe Flores, el mago Felipe Flores, y Arquitectura Mauro Quijada, que son quienes están en este momento soportando este programa. Y bueno, si alguien más quiere sumarse, bienvenido, para que den el soporte, para que podamos seguir haciéndolo y para que podamos construir nuestra nave espacial. Y a lo Chris Carter, para que vayamos a ver afuera donde está la verdad. Exactamente, en una de esas podemos construir esta cosa como del Doctor Who, como la Las caseta TARDIS, telefónica. TARDIS. Sí. Muy bien, entonces vamos a una pequeña pausa para que vean los avisos de los auspiciadores, apoyadores y estamos de vuelta.
Ya estamos de vuelta. De nuevo, antes que se me olvide, agradecerle a Builder, Mauro Quijada Arquitectura, Leiva Ibáez Corretaje, Felipe Flores Mago y Espacio 271, que están soportando a nosotros y al programa. Yes. Y cuesta que nos soporten a nosotros. No, Sí. pero no, amores. Ustedes, po. Yo no. La normal. Sí. Bueno, entonces quedamos en ese avión que tú decías. Claro, En este T13. proyecto T13. Me recordó a Citripio. Sí, Sí, no recuerdo qué significaba, pero tecnología... Tendría que buscarlo y te lo traigo para el próximo. Ya. Pero es una sigla de por qué. Oye, y bueno, estaríamos en la primera etapa de esta destrucción de los motivos regionales o de los simbolismo regional. Y pasaríamos a la segunda etapa, que es una etapa más brígida, que es los espectáculos religiosos en base a hologramas. ¿Ya? ¿A holograma? Claro. Sí. Para estimular la segunda venida del Mesías. Ya se han visto varios en Japón, en varias partes del mundo, en Rusia. En Argentina. En Argentina. A veces se ve una cruz, por ejemplo, algo que parece un ángel, algo que parece la Virgen en el cielo. Y obviamente la gente no solo se asusta, sino que empieza a sacar fotos y queda como espantada. Claro, por mucha tecnología que hayamos visto en televisión, cuesta... O sea, uno piensa que cuando ve una película todo eso lo montan en computadores. Entonces, verlo directo al cielo, no se te ocurre que va a haber alguien con luces, con efectos tan potentes, que se vea la imagen en el cielo y no ver los rayos, los haces de luz Claro. desde algún lugar. Es que si tú pensáis del fundamento básico, que es por ejemplo en un capítulo de la Biblia, que a lo mejor tú lo manejáis bien, cuando Jesús le dice a Pedro que es un hombre de poca fe porque necesita ver para creer, Claro. eso es lo que están explotando. Claro. Que la gente vea para creer. Y el que tiene algún sentido de religiosidad o algún concepto de religiosidad en su vida, probablemente caiga. Es que a mí me da pena precisamente eso, porque la gente que tú dices, los que más caen son los religiosos. Y los religiosos se supone que han leído la Biblia al menos una vez, o al menos ciertos libros. Y lo que más dice es que va a haber gente haciendo señales y que no les crean. Porque cuando venga por segunda vez, y lo voy a decir, creo que, bueno, al menos como dicen muchas traducciones, que va a venir como ladrón de noche, nadie se va a dar cuenta. Entonces la Biblia dice que en la segunda venida nadie va a cachar, hasta el momento en que ya esté acá. ¿Cachai? Entonces, todas estas señales, la misma Biblia dice que son falsas. Entonces, Claro. que los religiosos caigan en eso, demuestra que la mayoría de la gente religiosa es tonta. No es tonta. O no han leído, no entendieron sí, lo que leen, pasa, entonces. se trabaja por el temor. Porque si yo estoy... ¿Qué pasa cuando yo cuestiono mi fe? ¿Qué se entiende en la Biblia cuando yo cuestiono mi fe? ¿Qué hace entender la Iglesia Católica ante lo que... Por ejemplo, cuando yo tenía más o menos unos 12 años, mis papás se separaron. Y me acuerdo que más o menos en ese año salió un decreto de la Iglesia Católica que los hijos de padres separados serían excomulgados. ¿Cachai? ¿Qué pasa con esa gente que cree en eso, que para ellos tiene un peso? No es ignorancia. Trabajan desde la culpa y el temor a cuestionar su creencia. Y yo creo que también es muy distinto que leer algo que se te aparezca a la cabeza de Jesús y te diga, oye, ¿qué onda tú? ¿Cachai? Claro. Una cabeza de Jesús de 3 kilómetros de alto o de 1 kilómetro que estés mirándote. Eso ya es otra cosa, por mucho que diga en un libro X, frente a ese impacto visual, alguien que no tiene idea del proyecto, no sabe nada de hologramas ni nada, para eso es la verdad, ¿no? Claro. Pero también bueno, creo que también dejamos el tema ahí lanzado, no andamos más allá. Está esta hipótesis, no sé si es teoría, pero está esta hipótesis, y yo igual la creo. El caso de Moisés. A Moisés se le aparece el Espíritu Santo o Dios de lleno en esta cueva.
nosotros no sabemos, y lo dije la otra vez, nosotros no sabemos cuán antigua es esta tecnología que ya lleva implantada, porque si estamos tan avanzados tecnológicamente que podemos emular naves espaciales, trabajar con materia desconocida y emitir energía, ¿quién me dice a mí que el viaje en el tiempo no se ha trabajado ya? ¿Quién me dice a mí que la asociación de alienígenas, de fuerzas de inteligencia alienígena y terrestre, no lleva más de 1000 o 2000 años? Entonces, y eso es lo que plantea la teoría, es muy probable, porque ¿a quién se le aparece Dios ahí de frente? ¿Se te ha parecido a ti? O sea, veamos lo siguiente. Es un concepto Sí, que uno no, ve dentro de uno. Yo veo lo siguiente, cualquiera que crea en Dios debe creer en los extraterrestres. Ya, está bien. Porque Dios viene de afuera de la tierra y habla que Él tiene los ejércitos de los cielos. Y la palabra ángel significa soldado. Mensajero. No, ángel es soldado. De hecho, el arcángel viene siendo una especie de general. Los ángeles de Dios, de hecho, el demonio también tiene ángeles. Lo que pasa es que tú no tenés Entonces, la fuerza oscura y la fuerza clara. Entonces, es como, insisto, la gente, los religiosos sobre todo, son quienes más están con la Biblia en la mano, que te leen un montón de pasajes. Hay gente que es capaz de decirte en el libro X, capítulo tanto, versículo tanto, del tanto al tanto, dice esto, esto y esto. Pero, ok, se han memorizado frases y todavía no son capaces de entender lo básico que es que Dios es de fuera de la tierra, que desde el momento en que dice que Él creó la tierra, luego que Él vino a la tierra a vivir entre la gente. Sí. Pero por eso te digo, todas esas cosas. Y luego habla del amor, que Dios es amor y que perdona. Entonces, ¿cómo no pueden entender que un ser que viene a propagar el perdón y el amor hacia los otros, que venga después un mensajero y te diga tienes que matar en el nombre de Dios? Es que ahí es donde están las discrepancias. Es que ahí es donde están las discrepancias, ¿cachai? Porque, para retomar lo último que dije, es probable, para que tenga una explicación, todo el origen del Génesis y del Antiguo Testamento, si queremos creer que realmente a la gente se le aparece Dios y lo ve en forma luminosa, como sea, eso no existe, eso no se da porque sí. Eso es ciencia, eso es tecnología. Claro. Probablemente esa tecnología viene de mucho más atrás. El apocalipsis no es nada más que una invasión alienígena. ¿Y qué es amor? Es algo que no tiene muerte. Quiere decir que nosotros, que somos imagen imagen y semejanza de Dios, probablemente seamos seres inmortales. El espíritu, el cuerpo mortal. La conciencia, es la conciencia. ¿Por qué podemos emular, por qué podemos lograr psicofonías? No porque podemos traer el cuerpo de nuevo a la vida, es que la conciencia perdura en las ondas sonoras, ¿cachai? Del tiempo. Eso es. Y cuando la gente entienda eso, el poder de la conciencia va a ser mucho más fuerte. Y es lo que... Las religiones lo bloquean, me imagino. Es que para eso dan la religión. Bueno, hay varias cosas. Otro elemento bloqueador dicen que es la luna, que eso es otro tema así enorme, no sé si para ahora, pero... Yo creo que la luna es una nave espacial. ¿Qué sería la luna? Que estáis abriendo la puerta y al... Es que igual cacho, entonces, ¿pero qué sería la luna? A ver, esta es una opinión personal, que es lo que yo creo, ¿ya? La luna es una nave andromedana de tamaño medio, ¿ya? Que vino acá a la Tierra hace 12.000 años. Es tan así que hay registros de, no sé si en un libro de Platón, que dice en los tiempos antes de que estuviera la luna. Y hay textos asirios donde dice antes de que los planetas se ordenaran como ahora. ¿Sí? ¿Por qué fue colocada en órbita de la Tierra? Bueno, entremos en por qué sería una nave andromedana, que ya es la cuestión más extraña que de origen andromedano, no quiere decir que esté utilizado por andromedano ahora. ¿Sí? Antiguamente la humanidad tenía una conexión, a ver, me voy a ir más atrás todavía.
la humanidad como tal, y olvídense de la explicación de evolución de Darwin, ¿ya? Nosotros no venimos del mono. No. Es De que hecho, seguirían apareciendo gente en los psicólogos, en los zoológicos. exactamente, pero independiente de eso, el mismo Darwin, cuando yo tuve la fortuna, creo, de leer la evolución de las especies, que se lo recomiendo, para que nadie me contara el cuento de qué es lo que dijo, cómo... Y el mismo Darwin ahí dice que eso era solo una teoría que jamás le importaba si la gente le creyera, pero él vio algunos fenómenos que tenían que ver con alguna especie, en este caso del pinzón, por ejemplo, y él decía que probablemente pasaba que estas especies iban cambiando, pero se tomó y se extrapoló a que el ser humano viene del mono, cosa que jamás dijo eso. Bueno, Fue sacado de contexto. fue sacado de contexto. Lo mismo que Newton con la manzana. Claro. El tema de Newton con la manzana lo voy a, entre paréntesis, porque esto no tiene mucho que ver. Newton dijo que en una conferencia, que estaba pensando en el tema de la gravedad, estaba en su huerto y lo único que lo distrajo fue la caída de una manzana. Entonces, obviamente la gente de la época con sus tallas, lo mismo que ahora, antes no hacían memes, pero reinterpretaban y decían, porque le cayó la manzana en la cabeza y se le ocurrió, ¿cachai? Pero nunca fue así. Yo tenía otra teoría, que cuando le cayó la manzana quedó grave. Bueno, no. Estoy como Arturito, exige una explicación. El tema es que la humanidad, la humanidad actual, o sea, la humanidad en general, viene de Lira. ¿Ya? La calle Lira con... Ya. Perdón. No, de una humanidad que viene de otro planeta y fue sembrada en este planeta en la gran expansión de las guerras de Orión. Se supone que el cuento es este, ¿ya? Y o sea, es lo que la gente en sus casas puede creer o no, pero esto es lo que se supone que pasó. Existe una especie que es una especie original, que son los lirianos, ¿ya? Ellos fueron descubiertos por los draconianos, que son los reptiles, ¿ya? Al principio, esto estamos hablando de alrededor de unos 20.000 años atrás, en tiempo lineal terrestre, ¿ya? Porque a todo esto en distintos planetas y lugares del cosmos hay distintos tiempos, pero en tiempo lineal terrestre es más o menos así. Fueron descubiertos y los draconianos es una especie bélica y ellos empezaron a comerse, ya es una especie que invasiva en el fondo, o regresiva. Atacaron a los lirianos y ellos, los lirianos, como era una especie benévola, escaparon, ya estamos hablando de una tecnología alta, escaparon a los planetas que pudieron, en el fondo. ¿Ya? Y colonizaron la galaxia. Entre ellos está el sistema solar. ¿Ya? Llegaron a varios planetas, pero en esa época el ser, nuestra conciencia, habitaba a una realidad de quinta dimensión. Esto, para explicarlo, es fundamental, porque no sé si vieron la película Interstellar, cuando este astronauta viaja de vuelta, entra al agujero negro, cuando viene de vuelta, y cae en una realidad de quinta dimensión, ¿ya? Y está la niña, la hija, y se empieza a comunicar a través de unos libros, no sé si la vieron. Si él bota los libros, Sí, no, los claro. podían. Sí. Pero en ese espacio donde está el astronauta están todos los eventos de su vida. Está cuando está más vieja, cuando está más joven, entonces él decide a dónde ir, porque esa instancia es de quinta dimensión. De hecho, ahí tratan de hacer como una suerte gráfica de como que se mueve, como un computador buscando claro, carpetas. claro. Bueno, nosotros habitábamos esa realidad. De hecho, en general, o sea, nuestra conciencia es de quinta o más dimensiones, pero la realidad nuestra es de quinta dimensión y nuestras potencialidades,
en quinta dimensión uno tiene telepatía, tiene telequinesis, un montón de cosas. Televisor. Claro. Y tiene facultades en el fondo. La gente actualmente en la Tierra, hay personas que tienen esas facultades. Es como que la Matrix, como que ellos como que está como medio fallando en eso. ¿Ya? Sí, por ejemplo, los casos que tenemos a ver, ¿De fantasma? no, de pirómanos, pero no pirómanos, la gente que... Piroquinesis. Piroquinesis, que hubo en Santiago, Claro. fueron muy bullados. Y que hasta el día de hoy nadie sabe, ni siquiera nadie sabe qué pasó con esa niña. ¿Cuál niña? La niña que quemó parte Sí, de po. su casa por piroquinesis. ¿Dónde? En Santiago, creo que como una central de Santiago, no me acuerdo en qué parte. ¿Sí? En los 90. Entonces, bueno, ahí también se dice que lo que viene ahora es la potencialidad de la quiromancia, de las comunicaciones, telepatía, telequinesis, teletransportación, incluso con los muertos, y eso ya está. O sea, si yo, por ejemplo, tomo esa Tascam y genero un ruido blanco lo suficientemente persistente, puedo lograr que en algún momento se entrelacen las voces y tenga algún mensaje, pero es porque están en las ondas. Bueno, sí. Bueno, de hecho la misma Biblia menciona que Jesús bajó al infierno, o sea, a las tumbas, a hablar con los muertos. Lo menciona. Entonces, cuando decían, y bueno, y los que no lo conocieron porque están muertos, bueno, él fue y habló con ellos. Y eso indica que sí, los muertos están en un lugar, y las conciencias están esperando como el turno para... Nosotros estamos habituados a una conciencia tridimensional, nosotros no atravesamos las paredes, no hablamos con los muertos, no... Nos vemos, por ejemplo, detrás de esa puerta, claro. lo que podríamos hacer si no nos teletransportamos, ¿cachai? Pero nuestra realidad original era así. Bueno, el tema es que los lirianos, y por eso las naves, mucha gente piensa, oye, estos son naves de plasma, pero en realidad son naves de quinta dimensión que se materializan, salen del espacio tridimensional en el que estamos, tienen a ese nivel de tecnológico, que es muy difícil como dialogar con nuestra tecnología que tiene una base tridimensional, ¿cachai? Nosotros nos enseñaron alto, largo y ancho y las cosas son de este tipo y no pueden ser de otra manera. Pero entender la realidad a quinta dimensión es como más complejo en el fondo. Bueno, siguiendo con esta historia antidiluviana, resulta que los lirianos llegaron al sistema solar y se alojaron en varios planetas. Dentro de ellos estaba un planeta extinto que se llamaba Tiamat, que también le dicen el planeta amarillo y también el segundo sol. Estaba en una de las estelas asirias, donde sale la Tierra y salen dos soles. ¿Ya? En esa época, las órbitas de los planetas eran distintas y la Tierra estaba más cerca de Tiamat, que era este planeta que ahora está en un cinturón de asteroides. Se convirtió en un cinturón de asteroides después de la guerra, en el fondo porque lo destruyeron. Ya los destruyeron con armas nucleares. Incluso hay textos hindúes que hablan de que hubo una época en que se utilizaron armas que, si uno lo lee, son descripciones de bombas nucleares, o sea, son pueblos enteros destruidos por un sol en la Tierra, ¿cachai? Que quemó todo, etc. Bueno, Sodoma y Gomorra, Sí. son como misiles o rayos láser. Claro. Incluso se habla del rayo de la muerte, que en el fondo... Radiación, de hecho, y por eso mismo hay tecnología Tesla que se supone que son de ese tipo, ¿cachai? Que por eso no se oculta a la población, no se sabe. Bueno, Tiamat fue destruido en la guerra entre estos reptiles y lo bueno, entre comillas, y muchos de estos reptiles, ojo, el Tiamat era un planeta de agua, y esa agua llegó a la Tierra. Antiguamente, la Tierra era como las películas, como lo que muestran como la comarca, en El Señor de los Anillos, que es pura tierra en el fondo y es como todo como extensión, como parecido a Pangea. ¿Y qué se produjo ahí? Se produjo el famoso diluvio, ¿cachai? Que es donde cayó el agua y ahora estamos separados en continentes. También cayó petróleo y cayó un montón de cosas de Tiamat. El tema es que también se vinieron los reptiles hacia acá, ¿ya? Todo esto en quinta dimensión. ¿Y qué pasó?
que necesitaban aislar el mal. Esto es como igual que tener un pato malo, un delincuente, ¿qué haces con él? No lo puedes matar, porque es como inmatable en el fondo. ¿Qué hace? Lo aísla. ¿Cachai? ¿Qué hicieron? Generaron una suerte de campo, y eso es lo que la Tierra y ningún otro planeta del Sistema Solar tiene, son las bandas Van Allen, ¿no? Que Como la banda de rock. Sí, parecido, pero esto es sin H. Ah, ya. ¿Ya? Que cubren la Tierra, y eso impide que estos seres salgan al espacio. Y por eso tenemos seres que son estos reptiles, los más famosos son Satanás, Luzbel, un montón, si hay una lista enorme, que son los ángeles caídos, entre comillas. ¿Ya? Bueno, junto con encapsular la Tierra, lo que produjo fue que los livianos que estaban en la Tierra se quedaran en el fondo con la matrix de la Tierra del 3D, y que hace que nosotros tengamos la realidad que tenemos sin experimentar otro tipo de realidad. ¿Cachai? Ya, la Luna es la que genera esa realidad. Es una tecnología muy antigua, para nosotros muy avanzada, en varios miles de años, pero lo que está haciendo es que está tapando eso. Y la Luna tiene varias cosas raras que ningún científico lo ha podido explicar, y no hay nadie que lo pueda explicar. Por ejemplo, tiene una órbita circular, eso no se puede. O sea, hay todos los planetas, los asteroides y un montón de satélites, es una órbita elíptica. Segundo, los cráteres, a diferencia de la Tierra, si cae un meteorito, genera un cráter como uniforme, entre comillas. Si es de 3 kilómetros de alto, o sea, de ancho, genera un cráter enorme hacia abajo. En la Luna no. Siempre es de unos 300, hasta 300 metros de espesor, pese a que el cráter puede ser enorme. ¿Ya? Además, los cráteres son súper extraños porque son redondos. Entonces, es como una cúpula, y alrededor tengo un anillo del cráter. Esa cuestión no puede existir. Entonces lo que se supone que existe en la Luna es que es un holograma que hace que parezca que es el satélite. Sí. Eso es bueno, es como la... Y los que supuestamente aterrizaron o alunizaron. Eso en teoría es un montaje, sí. Y los que ahora supuestamente van y mandan máquinas. O sea, hay una parte show y hay una parte real. Ya. Todo lo que nos llega a nosotros como población es show, lo mismo que pasa en Marte. Pero eso yo creo que da para otro capítulo de los planetas del Sistema Solar, porque hay planetas que no se conocen y están, que da para largo explicar quiénes habitan en cada planeta. Es como lo que decía Buzz Aldrich. Él mismo ha sido un soplón de su experiencia cuando llegaron a la Luna. Él mismo ha dicho, en la Luna hay vida. No ha dicho que la Luna es una nave, por ejemplo. Pero sí ha afirmado que él vio seres ahí y vio construcciones ahí. Entonces tiene dos opciones. Hacemos creer entonces al final que fue un montaje, o le decimos a la gente, en la Luna hay vida, probablemente pero no es la Luna. No lo van a creer, si hay gente que esto genera algo que se llama disonancia cognitiva. Cuando tú a alguien le explicas algo muy increíble, que está fuera de su campo de conceptual, automáticamente cierra. Esto es como una puerta, una cortina metálica, y dice, no, eso yo no lo creo, claro, está fuera de mi realidad, no puede ser real. Es como cuando una vez le intenté explicar a una amiga el fenómeno de las mesetas. ¿Qué meseta? Las mesetas, los cerros. ¿Qué? Así, muy sencillamente, las mesetas geográficamente, naturalmente, es súper difícil que se den. Que las placas queden realmente dobladas, es súper difícil. ¿Dónde normalmente hay avistamientos? En montañas. Siempre en montañas. Entonces, ¿será posible que de todos los avistamientos por siglo y siglo, algo de radiación de esas naves quede en algunos sectores, que eventualmente vaya aplanando un poco la Tierra y le dé esa forma que no es erosión? Porque la erosión lo que hace es suavizar las rocas, generar desierto.
pero que una montaña quede literalmente doblada y tan perfecta las curvas, da a entender de que, ¿quién nos dice que las mesetas sean las pistas de aterrizaje de algunas naves más pequeñas? Bueno, en Perú hay algunas. En Nazca hay una pista de aterrizaje. O sea, uno lo mira, esto es una pista de aterrizaje, ¿cachai? En el medio del cerro, donde ya nadie anda, ¿cachai? Y es plano. Bueno, para terminar con el tema liviano. Y para terminar con el programa nos quedan 4 minutos. Ya, Jo, jo, ¿qué jo. así? Para dejar a la gente metida para el otro. ¿Qué así? Porque así nos siguen. Sí. Así van a querer vernos de nuevo. Bueno, verlos a ustedes de nuevo. Ya. Nuestra humanidad no viene de acá, en el fondo. No, yo pensé que podía ser la teoría de la panspermia, todavía creo un poco en la panspermia. ¿Pero qué es la panspermia? La panspermia es Espermio en que el se pan. produce, claro, lo que pasa es cuando cayó el meteorito en México, no fue en Teotihuacán, Chicxulub. no, tiene un nombre extraño, ¿ya? Claro, quedaron partículas que por los gases que habían aquí en ese entonces pudieron formar de a pocos microorganismos y que fueron evolucionando. Pero eso fue se supone, la teoría dice que fue hace 65 millones de años, por lo que extinguió a los dinosaurios. Claro. ¿Ya? Entonces la teoría de la panspermia dice que probablemente desde ese asteroide que viene del exterior, del espacio, hubo una congenialidad entre lo que habita acá. ¿Ya? Y que... Así como un simbiótico. Exacto. Yeah. Entonces ya de per se, ya la vida aquí no es de raíz, no es terrestre. Por eso que también se sabe que solamente el 5% del ADN y el resto del 90% es completamente desconocido. Pero es una teoría también, o sea, tampoco ha sido probada. Para mí tiene sentido, pero también pienso en que somos, como lo hablaba la otra vez, somos la granja de George Orwell. Eso es lo que somos. Y Ahora, el tema con la cárcel es que hay gente que le gusta estar en la cárcel. Claro. Entonces hay muchas almas que no se quieren ir, o sea, ven esto como algo bueno. Y sobre todo hay otros tipos de seres oscuros que se le llaman arcontes, que muchos ven como guías o maestros, que lo que te dicen es, oye, cuando tú te mueres en la etapa de vida entre vida, te dicen, oye, pucha, te moriste, pero no alcanzaste a que pedís perdón a no sé qué, no fuiste tal profesión, ¿qué te parece volver de nuevo? Ya, pues excelente, ¿cachai? El tema es que en el dolor, porque hay seres que no solo se alimentan de la carne, como nosotros nos alimentamos de los animales, sino que se alimentan de una suerte de emulsión energética, y esta es como la base de los ritos satánicos, que en ese miedo, ¿cachai? O a veces en las relaciones sexuales sale como, se libera energía, y eso hay seres que parasitan esa cuestión. A los arcontes les interesa tener una humanidad que genere constantemente eso, porque somos como su alimento en el fondo, ¿cachai? Como el Monster Inc. asustaban a los niños para que generara energía del miedo. Exactamente. Pero sí, el miedo es un superpoder. El miedo, uno libera mucha energía, incluso hasta hormonas cuando está asustado. Dicen que los perros olfatean el miedo. ¿Será? Sí. Podríamos dejarlo como para el próximo episodio, los arcontes. Me parece muy bien. Queda un minutito, hacemos un corte chiquitito y hacemos la despedida, ¿les parece? Muy bien. Qué lindo.
Ya, entonces, ¿qué quedaría para el próximo programa? ¿Algún tema que quedaron con ganas de hablar? Hay varios. Queda mucho. No, pero sobre lo que se está hablando ahora. Ah, los arcontes. A ver, conta. Sí, es bueno hablar del tema de vida entre vidas, porque para nosotros nuestra realidad es de la vida nomás. No de lo que pasa después que nos morimos y Claro. cuando vamos a encarnar de nuevo. ¿Qué pasa ahí? Hay muchos que, bueno, ven la luz, el túnel famoso. Yo creo que todo eso es un gran tema que también tiene que ver con el tema extraterrestre que se puede hablar. Sí. Sí, hay algo que sí me gustaría dejar. Bueno, voy a hacer no sé cómo se dice, pero bueno, hace pocos días me tocó la experiencia de escuchar nuevamente a alguien que cayó en las garras de la religiosidad. Yeah. Una amiga que era una persona normal. ¿Ya? Era una persona normal. No te voy a decir que era como una lumbrera de sabiduría, era como cualquiera de nosotros, una persona normal que tenía su propia idea, que decidía lo que hacía con su vida. Y hace poco le recomiendo solamente que escuche una canción. Yeah. Solo eso. Yeah. Le mando una canción, miren, a muchos amigos, escuchen esta canción, si les parece bien, ayúdenme a promoverla, vale. Y me ha llamado para decirme, amigo, yo hace un año y algo que estoy viviendo en el Evangelio. Tengo la misericordia de Dios. Pero el tema es que en su vocabulario habían la misericordia, el Señor Jesucristo, la bondad de Dios. Y me repitió muchas veces eso y sonaba el tema, ok, yo creo en Dios. Y se lo dije, o sea, a Dios le gusta la música. O si no, no habría dado el La talento. música es el lenguaje. Claro. Entonces, pero me dice, sí, no, pero a Dios solo le gusta la música que sea para adorarlo. Dije, me puso un ser egocéntrico, o sea, como, ok, tengo hijos para que los hijos solamente todos los días digan, oh papá, te queremos, eres tremendo, oh papá, lindo. Ok, vale, pero también a los padres, si somos imagen de Dios, nos gusta ver a nuestros hijos libres y que tomen su propio camino. Entonces, no olvidando quién es el papá, pues, o sea, no es que un día digan, no, yo tengo otro papá, no, pues si yo soy tu papá, pero haz lo que quieras, pero no te olvides que soy tu papá, eso es todo lo que le pediría. Pero que alguien diga de pronto, yo ya no escucho música, no tomo estas cosas del mundo, cuando no era una canción, no era un reggaetón, pues, era una canción decente, ¿cachai? Entonces, me preocupa que la gente caiga en estas cosas de la religiosidad, donde ya también hemos visto que estos pastores se enriquecen, embruteciendo a muchas personas. Y te lo dice alguien que ha militado en las religiones, alguien que estuve participando en distintas religiones, tal como tú también, por aprender. Y después de haber estado en estas religiones y de haber aprendido y de haberme leído la Biblia por 2 veces completa y otros libros, repetirlos mucho, llego a la conclusión que sigo creyendo en Dios, sigo creyendo en lo que dice la Biblia, la venida de Jesús y en ese mensaje, pero por lo mucho que creo y por lo mucho que creo haber entendido, acepto y me gusta que haya gente que lo ponga en duda. Me gusta que haya... Y lo otro, que he visto a mucha más gente que se dice atea o agnóstica, y que tienen un comportamiento mucho más cercano al cristianismo de lo que tienen gente religiosa. Claro. ¿Cachai? Entonces, hay gente religiosa que si sabe que tú no vas a la iglesia, no está dispuesta a hacer nada por ti porque tú eres un pecador. Claro. En cambio, hay gente que no le importa de si eres religioso o no, si eres de izquierda o derecha, te ven necesidad y te va a ayudar. Van a hacer lo que puedan porque simplemente la conciencia lo guía. Entonces, ¿por qué si una gente que crea o no en Dios se guía por la conciencia? Porque hay gente que tan fuerte tomó este mensaje de algún pastor grupiento y que ahora creen en Dios y dejaron de ser conscientes. Eso me atemoriza. Porque las religiones tienden a embobar. Claro, pues. Entonces ya... Es una Matrix. Sí. Claro, pues nos están asustando por un lado con la Es guerra, jugar por los seguro. ovnis, porque hay un ser que te dice no hagan nada, dale al César lo que es del César y
y aguántate nomás, que te suban los impuestos, Claro. o sea, quédate callado, que te suban el metro a 830 pesos y levántate más temprano si quieres gastar menos. O sea, ¿qué onda? Se supone que la humanidad, cuando nos liberemos de esto, van a haber mínimo 3 cosas que van a ser automáticamente eliminadas: ¿El Congreso? la religión, la política y el dinero. Una humanidad superada tiene que eliminar eso. Ahora, no quiere decir que hayan planetas donde eso exista, pero tienen otra versión. No se imaginen así unas religiones como la nuestra. Por lo tanto, es súper ridículo cuando se imaginan al Papa santificando uno extraterrestre. Claro. Eso, a menos que sea el proyecto Blue Beam, no va a pasar. Y terminando el tema de Blue Beam, nos faltaron 2 pasos que va a quedar para la próxima semana. O sea, cuando se... Próximo programa. Sí. Podemos En una hablar. semana, la idea es hacer toda la semana un programa. Este programa no se va a limitar mucho el tiempo. Se va a limitar a haber entregado la cantidad de información suficiente como para darle la redundancia e informar a la gente, a quienes quieran tomar la información. Lo va a ver quién lo tiene que ver. Sí, lo va a ver quien no tiene que ver. Y lo va a apoyar quienes lo tengan que apoyar. Exacto. Adiós.